qué número es su grupo? El segundo. No sé, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí, está bien. Está bien. Bueno, entonces, el grupo 2 expone hoy. Mañana va a exponer el grupo 5 y el grupo 3. Y el viernes va a exponer el grupo 1 y el grupo 4. ¿Ok? Así vamos a quedar. Entonces, vamos a trabajar de esa forma. Ya ustedes pueden ir subiendo cuando el grupo que vaya terminando puede ir subiendo sus diapositivas. Solamente el coordinador de cada grupo va a subir la diapositiva, ¿verdad? Allí en la semana 13 está para que suban eso. Igual ahí tiene un valor, pero pues eso va a ser, depende. Yo no voy a calificarles, yo no les voy a quitar ni a poner puntos, simplemente estoy aquí nada más como moderadora, ¿verdad? Para poder que ustedes puedan realizar sus exposiciones. Igualmente, sí les voy a dar algunas recomendaciones o algunas cosas para, ¿verdad? Para ir mejorando. Pero dentro de todo, pues quien les va a dar los puntajes va a ser Miss Delmi. Esperemos que ya la próxima semana ella ya esté bien. Se graban las clases por lo mismo, porque después ella va a ver el video y ahí va a ver ella su exposición, ¿verdad? Entonces, de esa forma, ella los va a evaluar. No necesitan que ustedes vuelvan a exponer otra vez, ¿Sí? ¿verdad? Voy a compartir la pantalla. Sí, comparta la pantalla quien lo tiene. Nosotros somos el grupo número 2 y nuestro tema es lenguaje crítico, técnico y figurado. El lenguaje crítico es el pensamiento crítico, tiene claro su objetivo, la correcta comunicación. Eso significa que debemos lograr a través del lenguaje que nuestras palabras realmente representen nuestros pensamientos y que sean comprendidas por nuestro interlocutor. Del mismo modo, debemos interpretar en las palabras el pensamiento de las personas que nos hablan. El pensamiento crítico exige claridad, precisión, equidad y evidencias, ya que intenta evitar las impresiones particulares mediante el proceso que implica el pensamiento crítico. Se utiliza el conocimiento y las inteligencias para alcanzar una posición razonable y justificada sobre un tema. El pensamiento crítico dota al individuo de una serie de habilidades que se expresan mediante la capacidad para reflexionar y razonar de manera eficiente, hacer juicios de valor, analizar, sintetizar y evaluar información y tomar decisiones y resolver problemas en situaciones críticas o extremas. Y de acuerdo a este lenguaje puede tener tres funciones. Informativo, que su objetivo es transmitir un conocimiento. Expresivo, el objetivo es transmitir sentimientos o actitudes. O directo, que su objetivo es originar una acción directa o una respuesta. Sigue Daniela Sofía, no está en la clase. Un ensayo crítico es un escrito en el cual el autor expresa libremente su pensamiento acerca de un tema determinado. Este ensayo crítico debe ser un texto donde se presenten reflexiones personales, bien estructuradas y argumentadas acerca del tema. Y su finalidad no es que el lector esté de acuerdo con el autor, pero sí que pueda leer el texto con el cuidado y la destreza mental con la que elaboró sus ideas y planteamientos. Este tipo de ensayo ocupa reflexión, coherencia y destreza. Con las palabras son algunas características de las maneras en las que se presenta la crítica. Bueno, yo voy a hablar acerca del lenguaje técnico. Para empezar, ¿qué es el lenguaje técnico? El lenguaje técnico es es el tipo de medio comunicativo
que pertenece a los oficios, a las profesiones o áreas específicas del conocimiento humano, aunque no significa que es ajeno al lenguaje de la comunidad en general. Su adecuado uso y manejo solo es conocido por quienes se dedican a las actividades relacionadas con el conocimiento. O sea, que se refiere que el hecho de que esté llevado por ellos no significa que aún así no lo pueden usar otras personas, pero normalmente los que lo manejan y saben usar bien ese tipo de lenguaje son la gente que está ligada o bien está muy relacionada con las profesiones, oficios y las otras áreas. Aunque dentro de esta definición abarcan áreas muy amplias y al mismo tiempo muy variadas y también muy amplias. Esto trae como principal consecuencia que saber un lenguaje técnico no significa que vamos a dominar otros solo por saber dominar uno específico. Y como segunda, es que para cada lenguaje que queramos aprender, tenemos que dedicarle tiempo y entrenamiento específicamente a cada uno de esos lenguajes. Yo hablaré sobre el lenguaje figurado. El concepto de lenguaje figurado es por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, acudiendo a una semejanza que puede ser real o imaginaria. Permítame, Ángel, pero ahí todavía dice lenguaje técnico, entonces muevan la diapositiva. Ahora sí. El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, que supone que las palabras tienen el sentido que define su significado exacto. Los distintos juegos de palabras y el doble sentido son formas claras del lenguaje figurado, ya que las palabras no significan lo que aparentan, sino que tienen un sentido oculto o secreto. Desde pequeños aprendemos que las palabras tienen un significado asociado, pero que no siempre es uno solo. Una palabra puede significar distintas cosas, dependiendo de su uso y en el contexto que estén. Algo similar ocurre con el lenguaje figurado, que emplea las palabras con un sentido nuevo, más o menos lejano al del ordinario, como comparándolas con otras. ¿Y qué es el lenguaje figurado? Llamamos lenguaje figurado al uso de una palabra o expresión con un significado distinto al que habitualmente se les asigna. La relación del término que utiliza con la idea que se busca representar puede ser de una semejanza real. Por ejemplo, en la oración, esta casa es un horno, se refiere a que la casa está caliente como un horno. O imaginaria, por ejemplo, en la oración, perro que ladra no muerde, se refiere a personas que hablan y hablan, pero no actúan. Y el lenguaje figurado no es muy usado en ámbitos formales, pero sí en el aula coloquial, debido a la presencia de frases hechas, exageraciones y otras expresiones. Por ejemplo, en la oración, el tiempo es oro. Al identificar el tiempo con oro mediante una oración atributiva, la cualidad aplica más sobresaliendo al oro, que es valioso, que significa que el tiempo es muy valioso. Gracias. ¿Qué es el lenguaje figurado? Llamamos al lenguaje figurado el uso de una palabra o expresión que con un significado distinto de lo habitual se le asigna. La relación del término utilizando la idea que se le asigna de la relación utilizando la idea que se busca representar puede ser una semejanza real. En la oración, en este caso, el horno se refiere a la casa. No, en esta oración, esta casa es un horno, se refiere a la casa es caliente, como un horno. O imaginaria, en la oración, su amigo le está poniendo verde, la expresión poner verde no tiene ninguna relación, significado con hablar mal de alguien. Ok, bueno. Sí, estuvo bien. O sea, dígame. Puede pasar mi grupo, me dice el grupo número 1. El 1 va a ser mañana. Mañana va a ser el 1 y el 5. Y el viernes, el 3 y el 5 es mañana. Y el 1 es el viernes, junto con el 4. No importa, si ya están listos, mucho mejor. Ya solo tienen que exponer ya cuando les toque, ¿verdad? Bueno, vean, yo sé que estaban listos el 1 y el 2, por lo que veo que Alex dice que ellos quieren exponer. Pues
¿Esta clase termina a qué horas? A las 45. Bueno, vamos a darle el chance pues a Alex para que ponga, ya que tienen listo, pues. Si están todos. ¿Ah? Sí. Sí, lo están, Miss. Ah, ok, bueno, entonces significa que para el viernes solo va a quedar el grupo 4. Ok. Entonces hoy expone el 2, mañana pues expone, siempre van a exponer siempre el 3 y el 5 y el viernes el 4. Ok, bueno, ponga pues. Vamos a ver. Buenas tardes, compañeros, compañeras y maestras. Nosotros somos el grupo número 1 y les vamos a hablar acerca de las fuentes de consulta. Ok, yo hablaré acerca de qué son las fuentes de consulta. Las fuentes de consulta son recursos que suministran información o conocimiento sobre un tema determinado. Esta información puede ser requerida por una persona o por una institución y se puede conseguir directamente o con la ayuda de un experto en el área donde uno desea investigar. Asimismo, las fuentes de consulta como objeto de estudios sirven para varias disciplinas como la biblioteconomía y la metodología de la investigación. En ambos casos, las fuentes constituyen como un vehículo para acceder a la información necesaria y al conocimiento general. Por estos motivos, las fuentes de consulta son determinantes para documentar una investigación de forma fiable. Sin embargo, durante el proceso de consulta es preciso realizar varias búsquedas y saber seleccionar la información dependiendo del tema a documentar. Dependiendo cuál es el tema a documentar, escoger la mejor opción viable para conseguir la información. Las fuentes de consulta, bueno, son utilizadas por investigadores profesionales y por el mismo público en general. Sirven tanto para satisfacer diferentes tipos de demandas, algunos de los más usados, pues académicos, pedagógicamente. Igualmente son indispensables hoy en día como herramientas, también especialmente útiles para investigar, especialmente son útiles para ayudar a los investigadores, ya que les da bases teóricas a ellos para aportar más beneficios aún a sus investigaciones, así como también los antecedentes o hechos sucedidos, ya sean pasados o vigentes, tanto malos como buenos. Ayuda igualmente a elaborar la hipótesis y explicar los hallazgos de ellos y asentando las bases para así ayudarlos a tener una congruente y base para la investigación. Tipos de fuentes de consulta. Según su originalidad, las fuentes de consulta se dividen en 3, en las primarias, las secundarias y las terciarias. Las fuentes de consulta primarias tienen información que es única y original, o sea que esta información no ha sido ni interpretada, ni condensada, ni evaluada. Y esta información generalmente son creadas por una persona, un grupo o una institución que están relacionadas directamente al tema. Esta información de las fuentes de consulta primarias son utilizadas en las investigaciones, pero sin embargo tiene una desventaja, que es que estas pueden recibir críticas subjetivas por quienes las consultan. Algunos tipos de fuentes de consultas primarias serían una autobiografía, una carta, una entrevista o también un artículo de un periódico que fue escrito por el periodista que atendió el evento. Y las fuentes de consultas secundarias. Estas son una recopilación o un resumen de las fuentes de consulta primarias. Es decir, que las fuentes de consulta secundarias surgen cuando las fuentes de consulta primarias son modificadas o reorganizadas con un fin específico. Las fuentes de consulta secundarias facilitan conseguir información de las fuentes de consulta primarias
y algunos ejemplos de estas pueden ser las biografías o las historias. Las fuentes de consultas terciarias. Estas ya pasan cuando se agarran de los datos primarios y de las fuentes de consultas secundarias. Entonces, estas son como una recopilación de ellos. Estas no son muy trabajadas y tienen el riesgo que la información no está actualizada. Algunos ejemplos de esto pueden ser algunos libros o algunos manuales y guías de bases de datos. Ok. Clasificación según su utilización en la investigación. En este tipo de clasificación, las fuentes más importantes son, número 1, artículos publicados en línea y en forma impresa. Estos artículos son publicados de forma periódica por los investigadores y académicos. En ellos se documentan los resultados y hallazgos de sus investigaciones. Los artículos cubren temas importantes y tienen la característica de no ser extensos. Dichos artículos en su mayoría son evaluados previamente por un grupo de expertos en el área del tema a publicar. Esta evaluación previa le confiere confiabilidad al trabajo. Número 2, artículos periodísticos y editoriales. Los artículos periodísticos son escritos por un trabajador de la empresa y se basan en entrevistas directas e investigaciones. Por otra parte, las editoriales son fuentes de consulta que aportan opiniones subjetivas de un periódico o revista sobre un tema en específico de actualidad y de relevancia. Número 3, libros publicados en línea y en forma impresa. Los libros que sirven como fuente de consulta suelen ser escritos por un especialista en un tema determinado. En estos ejemplares la información no es tan reciente como la publicada en un artículo, pero generalmente es mucho más amplia. Y por último tenemos sitios web. En estas fuentes de consulta son realizadas y estructuradas por una agencia gubernamental, organizaciones y empresas. Son muy variadas y comprenden libros, artículos, datos breves, etc. De igual forma, las bibliotecas, archivos y museos digitalizan información de interés como documentos, imágenes, audios y videos y las colocan en sus sitios web. ¿Quién sigue? Angie, pero creo que se le fue la conexión. Sí, había dicho que se le había bloqueado la computadora. Bueno, gracias por su atención. Miss está muteada. Es que siempre lo pongo. Bueno, muy bien, chicos, los felicito. Pues bueno, recuerden que ya para la próxima, cuando los dejen exponer, a menos que ya les den una fecha y les digan, este día les toca, pues usted se prepara para el día que le digan, ¿verdad? Pero cuando usted no le han dicho cuándo le corresponde exponer, pues usted tiene que prepararse, como quien dice, para lo peor, ¿verdad? Porque usted no sabe si va a ser usted o otra persona la elegida para exponer ese día. Igual todos tienen que estar preparados, porque así es esto. Cuando ustedes estén en la universidad, de repente le van a decir, y no le van a decir quién va a poner, sino que hasta el día de la exposición le dicen, usted ponga. O sea, todos tienen que prepararse, porque usted no sabe cuándo, si le va a tocar o no le va a tocar exponer, porque así es. Entonces ustedes ya tienen que irse mentalizando en ese tipo de cosas. Y no es porque uno de maestro sea malo, sino porque son situaciones que uno ya ha vivido y que siempre se va a encontrar usted en situaciones así. Entonces traten de prepararse para eso, ¿verdad? Bueno, entonces
Ya el grupo 1 y el grupo 2 pues ya están listos. Ay, Mario, cállate. Entonces, ay, no, lo siento. Sí, es que yo no sé qué río. Entonces, chicos, mañana el grupo 3 y el grupo 5, ¿verdad? Bueno, suban a la plataforma, ya pueden subir su presentación, ¿verdad? Ahí donde dice presentación, exposición, solamente uno, el coordinador del grupo, súbanlo nada más y allí para que esté la presentación, porque es un requisito de la MI, ¿verdad? Igual los puntos, no sé cuántos puntos les va a dar la MI por la presentación y por la exposición, como les digo, hasta que ella vea, ¿verdad? La grabación. Bueno, nos vemos, chicos, mañana. Bye.